Buenas noches, estimados participantes, a este diplomado especializado en el análisis de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Como primera clase va a dar la ponencia el doctor Freddy Garro Mata. Él es especialista en Derecho Administrativo y Laboral, magíster en Derecho Procesal y Administración de Justicia por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayola. Actual asesor legal externo de diferentes municipalidades, director de la firma legal Freddy Garro y Abogados Asociados, y también fue exfuncionario, funcionario público en diversas entidades del Estado. Sin más, le voy a dar pase al doctor para que pueda iniciar su clase. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos los participantes a este importante diplomado que está organizando la empresa Seobra SAC. Esta es nuestra primera sesión de este diplomado, agradeciendo a cada una de las personas que están participando en este evento académico virtual que va a tener una duración de un mes aproximadamente, en diversas sesiones en las cuales vamos a conocer todo el contenido básico de la Ley de Procedimiento Administrativo General. El texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27.444, ha venido sufriendo una serie de modificaciones y bueno, que al final, desde el año 2019, ya se siente un tanto más estable, un tanto más equilibrado en el tiempo, si se quiere, y que nos va a permitir identificar algunos aspectos que son muy importantes para los trabajadores de diferentes entidades públicas, ya sean funcionarios, ya sean servidores, sean colaboradores a nivel de auxiliares administrativos o cumplen una función en alguna jefatura o están en alguna dependencia. Y esto creo que es importante conocer a fin de poder desarrollar nuestras actividades. En el caso usted sea funcionario o servidor público, con total normalidad. También este diplomado es importante que puedan participar estudiantes de diferentes facultades de economía, administración, contabilidad, estudiantes de derecho, aspirantes a ocupar un cargo dentro de la administración pública, porque hoy en día, mis estimados amigos, para quienes van a postular a una plaza, ya sea en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, ya sean en el Ministerio de Economía y Finanzas, en otras entidades del sector público, solicitan como requisito que se pueda contar con un diplomado o un curso de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Dicho esto, les doy la bienvenida a esta primera lección, a estas dos primeras sesiones de este diplomado y vamos a iniciar ya entonces con nuestra disertación de esta noche. Una vez más, saludando a cada uno de ustedes que están, algunos en vivo y en directo y otros de manera sincrónica, porque este curso no solamente se va a desarrollar en vivo y en directo, porque vamos a dar la facilidad de algunas personas que, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, puedan ingresar en cualquier momento a capacitarse. Y eso es la ventaja que nos da la virtualidad en estos últimos tiempos, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a iniciar, por favor, mi estimado Paul, con la finalidad de compartir los primeros conocimientos acerca de este diplomado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y entonces, para poder nosotros hablar acerca de este compendio normativo que es el texto único, ¿no? El ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, vamos a tener que nosotros centrarnos en el espacio en la cual se va a desarrollar la aplicación del TUO de la ley número 27.444. O sea, en qué instituciones, en qué lugares se aplica, porque no vayamos a confundir que este texto normativo se puede también aplicar en el sector privado, ¿no? Nosotros tenemos que identificar para quiénes está dirigido, dónde se va a aplicar, y esta es la primera tarea que vamos a identificar en este diplomado. Entonces,
La Ley de Procedimiento Administrativo General, como regla, tiene su aplicación en el Poder Ejecutivo, o sea, en el gobierno central, incluyendo ministerios y organismos públicos, ¿no? Los diferentes ministerios. Ministerio de la Producción, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Salud, de Educación, etcétera, etcétera. Todos los ministerios del Poder Ejecutivo del Gobierno Central se van a aplicar. En el propio Poder Ejecutivo también se va a aplicar. Donde además se va a aplicar es en el Poder Legislativo, el Congreso de la República. Ahí también se va a tener en cuenta cada uno de los artículos que contiene el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Al igual que se va a aplicar, mis estimados amigos, en los diferentes gobiernos regionales a lo largo y ancho de nuestro país del Perú, ¿no? En los diferentes gobiernos regionales. 24 más 25, la provincia constitucional del Callao, que tiene también, bueno, sus particularidades, se va a aplicar el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Se aplica lo mismo para cuestiones administrativas en el Poder Judicial, para cuestiones administrativas en el Poder Judicial, porque los procesos judiciales tienen su propio procedimiento y sus plazos correspondientes. En el Poder Judicial se aplica el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General para cuestiones administrativas. ¿Ya? Pasamos al siguiente, por favor, cuadro para poder ir identificando en qué instancias, en qué entidades se aplica este compendio normativo. También va a aplicarse en los gobiernos locales, municipalidades provinciales o municipalidades distritales, ¿no? Estas municipalidades, ya sean provinciales o distritales, tienen pues una estructura, ¿no? Como una pequeña estructura de un estado, una estructura administrativa en la cual va a estar diferentes dependencias. Hay algunas son unidades, otras son áreas, otras son gerencias, subgerencias, incluyendo, ¿no?, a los gerentes municipales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se aplica la Ley de Procedimiento Administrativo General en primera instancia, muchas veces se agota en las gerencias municipales o en alguna otra gerencia, gerencia de administración, podría ser una gerencia de desarrollo urbano, etcétera. Y cuando ya se recurre en un recurso impugnativo, ya sea de apelación, ¿no?, entonces sube a superior en grado, ¿no? Y algunas veces termina en la alcaldía, otras veces termina en la gerencia municipal. Entonces, en los gobiernos locales también se va a aplicar el texto único ordenado de la ley número 27.444. ¿Quiénes más están dentro de las entidades en las cuales se aplica esta norma? Están también los organismos a los que la Constitución política del Perú y las leyes confieren autonomía. ¿Quiénes son esos organismos autónomos? A ver, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, ¿no? La OMPE, la RENIEC, ¿no? El RENIEC, perdón, ¿no? El Registro Nacional de Identificados de Estado Civil, RENIEC. Entonces, estos organismos a los que la Constitución les confiere, ¿no?, la autonomía correspondiente, también van a estar sujetos a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Lo mismo podemos decir que para organismos, proyectos, ¿no?, y programas estatales cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas. A ver, explico un poco más. Por ejemplo, un organismo autónomo es Contraloría General de la República. Y en Contraloría también se va a aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero así como en Contraloría, así como en los diferentes ministerios, se aplica el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, también se va a aplicar en algunos programas que ha venido creando el Poder Ejecutivo a lo largo de estos últimos años. Por ejemplo, tenemos el programa Lurawi, ¿no?, que tiene también sus oficinas,
trabajan con personal administrativos, tienen sus directivos. Y entonces, y ellos no pueden hacer lo que mejor les conviene, lo que mejor les parezca. Ellos tienen que sujetarse a las normas y al procedimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo General, valga la redundancia, ¿no? Así como hay otros programas, el programa Aurora, de reconstrucción con cambios, etcétera, etcétera. Entonces, estos programas estatales y cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas también van a tener que sujetarse a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Asimismo, las personas jurídicas bajo el régimen privado que presten servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado. Acá podríamos nosotros hacer una reflexión, ¿no? Por ejemplo, Petroperú tiene esa particularidad de tener fondos del Estado, pero funciona como si fuera privado. ¿Se sujeta o no se sujeta a la Ley de Procedimiento Administrativo General? ¿No? Es una buena pregunta como para podernos hacer un interrogante y averiguar y ir respondiendo, ¿no? En realidad, si a esta institución le alcanza también la Ley de Procedimiento Administrativo General, entre otras instituciones que tienen una naturaleza mixta, ¿no? Un carácter hasta cierto punto que nos trae la idea de que funciona como una institución privada, pero que recibe fondos del Estado. Entonces, este es el ámbito de aplicación de la ley que nosotros vamos a ubicar revisando en primera plana en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Ya? Muy bien, pasamos entonces al siguiente cuadro para poder ir avanzando. También hay que tener en cuenta que el texto único ordenado de la Ley 27.444 contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y regula todos los procedimientos, ¿no?, administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo procedimientos especiales, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar entonces ya al siguiente cuadro para hablar de lo que más nos interesa, de los principios, ¿no? Antes, la finalidad, ¿sí? ¿Qué finalidad tiene estudiar, analizar, reflexionar acerca de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Este compendio normativo tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración pública se sirva a la protección del interés general. Explico esto. Cuando nosotros conocemos el íntegro del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, vamos a tener las reglas claras de cómo vamos a actuar tanto como entidad. Cuando me refiero a entidad, estoy hablando de las instituciones de la administración pública, de las instituciones estatales que tienen la obligación de dar respuestas al administrado. Y cuando hablo de administrado me estoy refiriendo ya sea a una persona natural o a una persona jurídica que va a efectuar una petición a la administración, que viene a ser la institución pública, bajo los parámetros y el procedimiento que se establece en esta norma, ¿ya? Pero todo eso va a conllevar a que se pueda satisfacer el interés general. Y esto lo explico con un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasaría si Freddy Garro, quien les habla, efectúa una petición a una entidad pública, ¿no?, que se le otorgue información pública del Estado? Y no me van a responder dentro del plazo que me señala la ley,
o hago una petición concreta de acuerdo al texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, y en la cual me señala que como plazo máximo tengo o tiene la administración 30 días ante una petición y no me responde, entonces lo que está haciendo la autoridad es abusar del derecho o en todo caso incurrir en una omisión funcional y por tanto está atentando contra el interés general. Por tanto, existe un compendio de normas que va a regular este comportamiento de la administración a fin de favorecer al interés general de nuestra sociedad. Y es por eso que como finalidad, ¿no?, la ley tiene establecer un régimen jurídico, reglas claras para que la actuación de la administración pública se sirva a la protección de los intereses generales. ¿Qué más? Garantizando los derechos e intereses de los administrados con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. Y cuando hablo con sujeción al ordenamiento constitucional, no hay que complicarnos. No hay por qué entenderlo de una manera difícil. Simplemente hay que entenderlo en términos didácticos como que la actuación de la administración, o sea, en una institución estatal que es representada por un funcionario o un servidor público, tiene que estar bajo las reglas de nuestra Constitución Política del Perú. ¿Y esto qué implica? El respeto a la persona, de su dignidad, ¿no?, sus derechos fundamentales, los derechos, por ejemplo, a una respuesta oportuna, clara, ¿no?, el respeto al debido procedimiento, el respeto a la legalidad, a la propia Constitución, como lo decía. Entonces, por eso es que la finalidad de este conjunto normativo, este texto unificado, como lo dice, es con la finalidad de proteger el interés general. ¿Ya? Correcto. Pasamos al siguiente. Y entonces, mis estimados amigos, lo que vamos a identificar ahora sí es algo muy importante. Aquí tengo el compendio, perdón. Aquí tengo el compendio de Derecho Administrativo, ¿correcto? Muy bien. Aquí, lo primero que nosotros encontramos en este libro, que por cierto, es un libro que ha sido con el prólogo del doctor José María Pacori Cari, que va a estar dictando la última, ¿no?, semana, en 3 sesiones, ¿no?, en este diplomado. Y bueno, acá cuando nosotros revisamos este compendio o cualquier otro librito que usted tenga ahí, o quizás en el internet, aparte del ámbito de aplicación, ¿no?, vamos a encontrar los principios, ¿no?, los principios del procedimiento administrativo. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, acá, en cuanto al título preliminar, ¿no? Y cuando nos vamos ahí al artículo 4, ¿no?, después de la finalidad, principios del procedimiento administrativo, acá, artículo 4, ¿no?, principios del procedimiento administrativo, vamos a ubicar los 19 principios que actualmente están dentro del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y dirán, pero ¿por qué es importante que usted en esta clase de inicio de ese diplomado, doctor Garro, nos pueda explicar cada uno de los principios, ¿no?, del procedimiento administrativo? Es muy importante porque cuando usted se va a presentar a una plaza, ¿no?, a una plaza, a un concurso, o cuando usted como abogado va a tener que aplicar estos principios para hacer respetar los derechos de su cliente, o usted como estudiante le van a tomar un examen, tiene que tener claro por dónde va usted a atacar
por dónde usted va a responder, por dónde usted va a identificar para dar solución a un problema en concreto que se le ha presentado. ¿Ya? Por ejemplo, si yo soy abogado y están afectando mi derecho por parte de la administración, yo lo primero que voy a revisar, qué principio están vulnerando para yo presentar mi escrito, ya sea a modo de petición, ya sea con un recurso de reconsideración, ya sea con un recurso de apelación o pedir la nulidad de un acto administrativo. Para eso tengo que tener claro cuál es el principio que me están afectando. Y entonces nos vamos al título preliminar del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General y ahí vamos a ubicar el artículo 4 del título preliminar de este compendio normativo. ¿Ya? Y ahí viene, lo primero que vamos a identificar es el principio de legalidad. Y este principio de legalidad no solamente vamos a tener que estudiarlo, identificarlo cuando hablamos del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es importante para los abogados, para los servidores de la administración pública, para los funcionarios o para toda persona interesada, que este principio siempre se va a estudiar también en el derecho penal, procesal penal, el derecho civil, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ese principio de legalidad es el que nos va a permitir hacer respetar derechos, intereses de nuestros clientes, en el caso de los abogados, y en el caso de la administración pública, basarse en esas normas para poder dar respuesta a los administrados o resolver un caso en concreto. Entonces, por el principio de legalidad, nos señala textualmente la norma que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, como lo decía ya hace un momento atrás. Tengo que respetar lo que nos dice la Constitución desde el primer artículo hasta el último. Desde el primer artículo de nuestra Constitución, la cual habla de la dignidad de la persona humana, de sus derechos fundamentales, de sus derechos sociales, de sus derechos en el ámbito laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, con respeto a la ley. Cuando nos dice con respeto a la ley, ¿qué quiere decir? Que se tiene que respetar el contenido normativo de una ley, como por ejemplo la ley 27.444 y cualquier otro tipo de ley, sea una ley orgánica o una ley ordinaria. No olvidemos que la ley orgánica es la que va a organizar la creación y el funcionamiento de una institución. Ejemplo, ley orgánica del Poder Judicial, ley orgánica del Ministerio Público, etcétera, etcétera. Y la ley ordinaria ya sirve para reglamentar otro tipo de actuaciones, como por ejemplo la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y de acuerdo a este principio de legalidad, lo primero que nos dice las autoridades administrativas, y no olvidemos que las autoridades administrativas vienen desde el más alto rango del presidente de la República hasta el más bajo rango, el último servidor de un gobierno local que podría emitir una directiva, podría emitir un memorándum, un informe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que tenga un contenido de carácter administrativo, ¿no? Entonces, tienen que actuar con respeto a la Constitución en primer lugar, nuestra ley de leyes, la Carta Magna, luego las leyes, viene la ley y el derecho dentro de las facultades que estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales le fueron conferidas. ¿Cómo es este juego de palabras, doctor Garro? Dentro de las facultades que se han conferido. Ejemplo sencillo, ¿no? Ejemplo sencillo. Un funcionario que trabaja en una dirección regional de energía y minas, obviamente no va a resolver lo que le corresponde a un funcionario que trabaja en sector educación. O sea, de acuerdo a mis facultades que me han conferido, yo voy a resolver dentro de mi ámbito laboral, dentro de la institución que trabajo.
o también de acuerdo a la facultad en base al grado jerárquico. Si yo, como funcionario servidor público, me corresponde resolver en primera instancia, obviamente no lo voy a hacer a quien le corresponde resolver en segunda instancia. Entonces, a eso se refiere cuando habla de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales fueron conferidas. Si a mí me delegaron ciertas facultades, puedo hacerlas, pero si no me han delegado o no me corresponde, no lo voy a realizar. Eso engloba todo lo que se denomina el principio de legalidad. Ahí les he puesto un ejemplo, ¿no? Resolución administrativa que reconoce pago de vacaciones truncas a quien no hizo uso de físico de vacaciones truncas, ¿no? Entonces, eso emite un funcionario que tiene esa potestad, que por ejemplo puede ser un gerente de recursos humanos, un jefe de recursos humanos, con su base normativa de ejemplo para ese tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces, el primero y uno de los principios más importantes que vamos a tomar en cuenta cuando trabajamos con la Ley de Procedimiento Administrativo General es el principio de legalidad. Pasamos al siguiente principio, por favor, mi estimado Paul. El segundo principio, y cuando ya nosotros nos dedicamos a trabajar como abogados especialistas en derecho administrativo, en procedimientos administrativos o funcionario, servidor público, que va a resolver causas en materia administrativa, tenemos que tomar en cuenta, muy importante, este procedimiento, este principio, el famoso principio de del principio de debido procedimiento. ¿Ya? Este principio de debido procedimiento. Y me dirán, pero ¿por qué le da a usted tanta importancia a estos principios? El asunto es que cuando uno va realizando trabajos, en este caso a través de un escrito administrativo, una petición concreta, va dando respuestas en diferentes instituciones públicas, nos vamos a encontrar con personas que sí ya tienen conocimiento, tienen la experiencia, tienen el trabajo necesario para poder resolver. Pero que el hecho de que tengan conocimientos y experiencia no quiere decir que siempre nos van a resolver favorablemente, porque en la administración pública se juegan intereses y por lo general en la administración pública, y eso también es algo tangible y real, mis estimados amigos, que se juegan intereses porque en la mayoría de las instituciones públicas estamos ante gestiones de funcionarios de confianza o los denominados empleados de confianza, gobiernos de turno, gestiones temporales y que de alguna u otra manera van a ver la posibilidad de favorecer a quien en ese momento les brinda la posibilidad de trabajar o por alguna razón no pueden resolver favorablemente a la petición de un administrado y buscan efectuar una serie de interpretaciones o no le dan la posibilidad al administrado de que pueda desarrollar actos que puedan conllevar a que tengan una respuesta favorable de la administración. Dígalo de manera sencilla, doctor Garro. Lo vamos a decir desglosando lo que indica el propio principio del debido procedimiento. Dice que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Entonces, si digo que los administrados gozan de derechos y garantías, voy a ubicarme en una interpretación textual, inicialmente textual de este principio cuando te habla de derechos. Y cuando te habla de derechos dentro del ámbito administrativo, vas a reconocer, ¿tengo derecho a qué? ¿A efectuar una petición? Claro. ¿Tengo derecho a qué? ¿A que me den una respuesta oportuna dentro del plazo correspondiente? Sí, muy bien.
¿Tengo derecho a acceder al expediente administrativo? Sí, también. ¿Tengo derecho a ofrecer medios probatorios dentro de un procedimiento administrativo? Claro que sí. ¿Tengo derecho a obtener copias en un expediente administrativo? Sí. Y todo eso, ¿qué nos trae como consecuencia? Que también se puedan respetar las garantías de un debido proceso dentro de un procedimiento administrativo. ¿Qué pasaría, mi estimado amigo, si a usted no le dan el derecho a ofrecer medios probatorios de descargo en un procedimiento administrativo? Le notifican a usted con un documento, ¿no? Con una carta, vamos a decir, o con, no sé, un oficio en la cual están imponiendo una sanción. Pero usted dice, no, ¿cómo me van a sancionar económicamente con una multa cuando yo ya pagué ese impuesto? O cuando nos corresponde ser exonerados. Y sin ninguna otra razón le imponen esa multa, incluso le van a cobrar de manera coactiva. ¿Y qué pasaría si usted no le dan la posibilidad de hacer el descargo? De recurrir en reconsideración o apelación. Estarían atentando contra este principio. Bien claro dice este principio que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitas del debido procedimiento. Entonces, si usted conoce este principio, usted va a decir, un momentito, señor funcionario, a mí no me han dado la posibilidad de hacer uso de mi derecho a responder ante este requerimiento, a ofrecer medios probatorios, a revisar el expediente. Me están afectando el principio de debido procedimiento. Y cuando usted aplica esto, a la administración no le va a quedar otra alternativa que reconocer que han incurrido en error y han resuelto mal o han emitido un acto administrativo que adolece de validez o en algunos casos adolece de una debida motivación. ¿Ya? Continuamos. Cuando hablamos de debido procedimiento, vamos a hablar que los administrados, ¿no?, las personas naturales o jurídicas, esperan una respuesta de la administración, o sea, de la entidad estatal, tienen derecho a ser notificados, ¿ya ves? A ser notificados. Y a presentar alegatos complementarios y ofrecer y a producir pruebas. ¿Cómo se produce pruebas, doctor Gabo? Oiga, estamos dentro de un procedimiento administrativo, por ejemplo, un procedimiento administrativo sancionador o un procedimiento administrativo disciplinario, etcétera, ¿no? Y entonces, usted puede pedir que se desarrolle una pericia, ¿no? Puede ofrecer una prueba a través de un video y producir esa prueba que implica que a través de ese video que usted presenta como descargo dentro de ese procedimiento administrativo se pueda visualizar y está produciendo una nueva prueba. Es decir, que yo no incurrí en esa infracción administrativa por la cual se me pretende imponer una multa. Mire, oiga usted, que yo no fui el administrado a quien se le está imputando esa infracción. ¿Se da cuenta? Entonces, es importante tener conocimiento de estos principios para poder nosotros desempeñarnos. En el caso, yo le estoy hablando, en el caso de un abogado que se dedica a esto. Pero para los funcionarios o servidores, ¿cómo queda? Para ellos queda que, si el abogado me dijo esto, o tengo en el expediente todo esto, ¿cómo voy a responder? ¿Corresponde acoger este principio o no corresponde? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, a través de este principio de debido procedimiento también tienes derechos, los administrados, a solicitar el uso de la palabra cuando corresponda obtener una decisión motivada, ya lo dije, una decisión motivada quiere decir que debe estar debidamente fundamentada, ¿no? Y fundada en derecho, o sea, con razones legales, con razones que estén dentro del ámbito jurídico.
emitida por una autoridad competente, no por cualquier autoridad, a quien le compete resolver, a quien tiene esa competencia para resolver en un plazo razonable. El propio texto único de la Ley de Procedimiento Administrativo General nos va a señalar los plazos correspondientes, siendo el plazo máximo de 30 días hábiles. Y asimismo, cuando hablamos de debido procedimiento, también nos da la posibilidad de realizar las impugnaciones a las decisiones que afecten a los administrados, ¿no? Entonces, como ejemplo, para poder declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo, ¿no? Debe otorgarse, ¿no?, a la persona a quien se le va a afectar un plazo de 5 días hábiles para que pueda efectuar su descargo correspondiente o ejercitar su derecho de defensa. Pasamos con el siguiente principio, por favor. Estamos hablando del artículo 4 del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Estamos hablando de los principios, hemos identificado el principio de legalidad, uno de los principios más importantes. El segundo principio importante es el de debido procedimiento, y ahora hablamos en tercer lugar del principio de impulso de oficio. ¿Y esto qué implica? Cuando conocemos este principio, nosotros vamos a presionar a la administración para que ellos puedan actuar en base a este principio y desarrollar los procedimientos oportunamente. Porque las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. Entonces, no deben esperar los funcionarios o servidores de la administración pública o todos quienes están inmersos dentro de este tipo de procedimientos que todavía de parte el administrado pueda solicitar: oiga, impulse el procedimiento, oiga, realice los actos necesarios para poder resolverlo, ¿no?, que resulten convenientes para el esclarecimiento de los hechos, sino que la propia administración debe procurar a través de este principio de impulso de oficio de que se resuelvan los casos. Lo hemos apreciado, ¿no?, que entre instituciones que desarrollan este principio de impulso de oficio, los más reconocidos son el Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo, OMPE, entre otros. Debe ser por la calidad de capacitación que reciben, la forma como están organizadas estas instituciones, que siempre están verificando cómo van viendo cada uno de los expedientes administrativos y los van impulsando de oficio. Te van notificando, te van comunicando, y eso es una muestra de que hay respeto por este principio de impulso de oficio. Continuamos, avanzamos. Principio de razonabilidad. Este principio también es importante, mis estimados amigos, dentro del procedimiento administrativo, porque las decisiones que adopte la autoridad administrativa cuando crean obligaciones, cuando califiquen infracciones, crear una obligación, calificar una infracción, imponer sanciones que establezcan restricciones a los administrados, deben estar dentro de los límites de la facultad atribuida. Yo no me puedo sobrepasar. Si veo que hay una infracción, por ejemplo, de un trabajador de la administración pública, amerita una suspensión de un mes, no puedo extralimitarme y sancionarle con una destitución. El ejemplo más claro, ¿no? Siempre se tiene que mantener la debida proporción, ¿no?, a fin de cumplir con los fines para los cuales estamos llamados a tutelar, ¿no?, los intereses de las entidades públicas. Entonces, no es que cuando se nos otorga facultades o se nos delega facultades de un superior jerárquico u otro,
se puede extralimitar. No, el principio de razonabilidad nos señala que entre los medios a emplear y los fines públicos que se debe tutelar, debe haber una estrecha relación de satisfacción del contenido de la decisión que se está adoptando. En el ejemplo, por ejemplo, la clausura temporal de un establecimiento comercial. Cuando en la administración pública, en este caso, por ejemplo, un gobierno local, quiere clausurar temporalmente un establecimiento, tiene que revisar la infracción que ha cometido ese establecimiento, ¿no? Esa empresa. ¿Amerita una clausura temporal? ¿Amerita una clausura definitiva? ¿Amerita además una sanción económica? ¿No? U otra medida complementaria. Para eso se tiene que aplicar el principio de razonabilidad. ¿No será que nos estamos extralimitando? ¿O no será que estamos siendo demasiado benevolentes con la sanción? Hay que ser razonables. Entre los medios empleados, han trabajado sin licencia, están atentando contra la seguridad pública, ¿no? Es un lugar donde venden productos que no tienen ninguna garantía, entonces, ¿amerita una clausura temporal, una clausura definitiva? El ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso implica que se pueda actuar con el principio de razonabilidad, ¿no? Igual, cuando en el ejemplo anterior que decía, cuando vamos a sancionar con destitución a un trabajador por faltar de palabra a un compañero de labores, ¿amerita que se tome esa decisión? ¿Es razonable como consecuencia de la infracción que ha cometido? ¿O solamente le correspondería suspenderlo por unos días? ¿O solamente un llamado de atención? Para eso se tiene que verificar este principio, ¿correcto? Muy bien, pasamos. Principio de imparcialidad. Muy bien, ya hemos identificado 4 principios, vamos por el quinto. Y eso es uno de los principios que más se debe exigir en la administración pública. Las autoridades administrativas deben actuar sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles un tratamiento igualitario, ¿no? Y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. No puede haber discriminación, no puede haber favoritismos, ¿no? Se tiene que aplicar a igual razón, igual derecho. Yo no puedo hacerle la diferenciación que cuando alguien viene a la corbata, bien presentable, o en todo caso, ¿no?, viene recomendado por alguien, frente a otra persona que no tiene ninguna recomendación. O sea, este principio de imparcialidad dice que a igual razón, igual derecho. Y si corresponde también sancionar a igual razón, igual derecho, no a alguien que ha infringido una norma administrativa y le corresponde una sanción de igual naturaleza, no porque es mi amigo, mi familia, no se puede actuar haciendo esa diferenciación. Tiene que haber imparcialidad. Pasamos al siguiente, por favor. Muchísimas gracias una vez más a todas las personas que están en vivo y en directo, y a las personas que están de manera sincrónica. También cordiales saludos por haberse integrado a este diplomado de análisis del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo Federal, ¿no? A cada uno de ustedes muy agradecido. Este diplomado no solamente es con la finalidad de que puedan obtener, ¿no?, el certificado correspondiente para poder participar en concursos, sino que sea un material indispensable para que ustedes puedan ir mejorando sus conocimientos, recordando los conocimientos que lo han obtenido en algún momento, pero sobre todo que sirva de base para que puedan resolver casos concretos dentro del procedimiento administrativo. Y el otro principio viene a ser el principio de informalismo. Uno de los principios más importantes que yo, como abogado, que me dedico a la defensa, que me dedico también
a realizar los escritos correspondientes, los recursos correspondientes al procedimiento administrativo, y que también en el ejercicio de la función pública he tenido que utilizar ese principio de informalismo. Este principio de informalismo lo utilizan incluso en grandes entidades del Poder Ejecutivo. Yo recuerdo, y a base de anécdota y ejemplo, es que en una oportunidad en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando impusieron una sanción pecuniaria a una empresa de radio y televisión, por acá, por Ancash, nosotros presentamos el descargo correspondiente y adjuntamos el documento que acreditaba que sí habíamos pagado por el derecho de uso del espectro radio, ¿no? de radio y televisión, que es lo que se imputaba para poder emitir el acto administrativo de multa, ¿no? De sanción pecuniaria de dicha empresa. Nosotros en el descargo administrativo utilizamos este argumento del principio de informalismo. Pero la norma textualmente que nos dice que las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, ¿no? De modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que pueden ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o interés público. A ver, ¿cómo explicamos eso? Resulta que en ese caso que les voy contando, es que si es que anteriormente se había pagado por algún descuido, no se adjuntó el recibo en la cual se había pagado por uso del espectro radioelectrónico, si no me equivoco, y no por olvido no se le adjuntó en su debido momento, entonces, o en la propia administración no advirtieron que sí ya se había desarrollado dicho pago, en virtud del principio de informalismo, con el descrito descargo tomaron en cuenta que efectivamente existía el documento que acreditaba que sí se había cumplido con el pago por dicho derecho que corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y señalaron que en base al principio de informalismo, ¿no? Se puede resolver la causa sin afectar intereses de terceros ni tampoco el interés público. Y en base a este principio de informalismo muchas veces se ha resuelto favorablemente, ¿no? Interpretando a favor de la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados. Si usted es abogado de una persona natural o una empresa en la cual se da esa posibilidad, podría utilizar este principio de informalismo. Durante la denegatoria por no haber pagado una tasa subsanable por principio de informalismo, adjuntando dicha tasa, se puede subsanar y por tanto resolver la causa a favor de la administración, perdón, del administrado, ¿ya? Ese es el principio de informalismo, ¿ya? Y cuando usted invoca en su escrito en base a un principio, en base a haber adjuntado un medio probatorio, usted tiene también todo el derecho, conforme ya lo dijimos en el principio de debido procedimiento, que la administración se pronuncie de manera motivada y también se pronuncie en base a cada uno de los pedidos y los medios probatorios que usted ha adjuntado, ¿ya? Dentro del procedimiento. Pasamos al siguiente principio. A ver, este principio es importante identificar también, sexto principio al cual estamos desarrollando. No hay que perder de vista cada uno de estos primeros principios, sobre todo del procedimiento administrativo, para poder resolver causas, ya sean como abogados, ya sean como servidores públicos, ya sean como funcionarios, gerentes, directores, etcétera, etcétera. Porque se va a presentar muchos casos. Cuando yo trabajo, por ejemplo, de gerente de una institución pública, o cuando soy un servidor de una institución pública,
Muchos administrados me van a presentar un escrito, me van a presentar documentos, voy a formar mi expediente administrativo. Dentro de estos escritos van a acompañar documentos, van a acompañar declaraciones juradas en algunos casos, van a firmar escritos. ¿Y qué nos dice este principio? El principio de presunción de veracidad. En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formuladas por los administrados, ¿no?, en la forma prescrita por la ley, responden a la verdad de los hechos. Cuando nosotros nos traen un documento, solicito se me declare trabajador con la condición de carácter indeterminado, yo inicialmente voy a presumir que esa persona me está diciendo la verdad, me está adjuntando sus contratos, sus órdenes de servicio, etcétera, etcétera. Inicialmente voy a decir que, bueno, debe ser cierto, muy al margen de que luego voy a verificar, ¿correcto? Voy a presumir que esa declaración jurada que él adjunta o que esa constancia que le dieron es veraz, es veraz, que responde a la verdad de los hechos, ¿no? Ya, pero más adelante ya verificaremos, eso ya a través de otro principio que va a estar casi al final, ¿no? Entonces, ya en el control posterior podré ver que no era cierto, que acarrea nulidad, etcétera, etcétera. Pero inicialmente vamos a tener buena fe y decir que a través del principio de presunción de veracidad, que dichos documentos y declaraciones y formularios que han adjuntado dentro del procedimiento administrativo es verdadero, porque en ese momento yo no me voy a dedicar a hacer una pericia, ¿no?, que me determine si ese documento es cierto, si la firma es cierta, etcétera, etcétera. En base al principio de presunción de veracidad, voy a dar por cierto esos documentos o declaraciones o formularios que se me han adjuntado dentro del procedimiento administrativo. Siguiente, por favor. El principio anterior con este séptimo principio tiene mucha relación, pero hay una cierta diferencia. Si bien es cierto, el principio anterior de presunción de veracidad nos habla de que los documentos, las firmas, ¿no?, las declaraciones que presenta el administrado se supone que son ciertos y verdaderos. Cuando hablamos del principio de buena fe procedimental, ahí ya vamos a hablar ya de comportamientos tanto en la autoridad administrativa y los administrados. O sea, autoridad administrativa, entidad estatal, el administrado, que puede ser persona natural o jurídica, sus abogados, terceros que tienen la facilidad de palabras o conocimientos para la buena redacción de escritos administrativos, ¿no? Y en general todos quienes participan dentro de un procedimiento, ya más allá de presentar solamente los documentos que aparentemente son ciertos, por este principio dicen que tienen que ser guiados por el respeto, ¿no? Respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Listo, para no confundir, ¿no? Respeto mutuo, colaboración y buena fe. Entonces, ¿esto qué implica? Que dentro de un procedimiento administrativo, en base a este principio, los administrados, la administración, sus abogados o terceros, pues no pueden actuar de mala fe con la finalidad de sorprender a cada uno de ellos y afectarlos, porque eso más adelante, muy al margen del comportamiento, desde el punto de vista moral, ¿no?, puede traer consecuencias. ¿Qué pasa si yo, dentro de un procedimiento administrativo, presento un documento falso? Más adelante me puede traer una consecuencia de la apertura de un proceso penal por inclusión de un documento falso dentro de un procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Siguiente, por favor. Octavo, ¿no? Octavo principio. Principio de celeridad.
quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote el trámite de la máxima dinámica posible, principio de celeridad, ¿no? Esto implica que se tienen que evitar actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, ¿no? Entonces, hay instituciones públicas donde por costumbre, por incluso algunos funcionarios o servidores de la administración, por un comportamiento inadecuado, quizás puedo decirlo de esa manera, exigen documentos que no están permitidos por ley su exigencia. Como por ejemplo ahora, en base a una norma que se ha dictado, ya no es necesario pedir, por ejemplo, a los profesionales su certificado de habilidad profesional. Eso ya está prohibido. Es un ejemplo. Otro, acompáñame la copia del DNI, si no, no te voy a recibir tu escrito. También está prohibido, ¿no? Entonces, llevas 2 hojas, tu escrito 2 hojas. Si no me la has foliado, no te recibo. Y eso se ve a diario. En todo caso, tendría que hacer una orientación y decir, señor, proceda a hacer la foliatura, tanto en números y en letras, y se lo recibo. Por favor, pase acá, tiene un lapicero. Este otro, ¿no? Entonces, resolver una petición urgente en 5 días hábiles. Resolver una apelación en 10 días hábiles. Entonces, el principio de celeridad implica pues que tiene que haber un compromiso, sobre todo por parte de la administración, para no poner excusas ni trabas cuando existen peticiones o recursos que sí se podrían resolver de manera inmediata. ¿Ya? Muy bien, pasamos a siguiente. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien, a ver si tenemos preguntas para ir respondiendo. Yo sé que hay personas que están en vivo y a las personas que están de manera sincrónica también seguro queda como ejemplo o la inquietud y el interrogante para que puedan tomar en cuenta en el momento oportuno. Sí, a ver, por favor. ¿Me lo podría leer? Sí, por favor. Es un procedimiento administrativo el derecho de petición previsto en el inciso 20 del artículo 2 de nuestra Constitución Política, el mismo que consagra que es prerrogativa de toda persona el formular peticiones, individual o colectivamente por escrito, ante la autoridad competente, la misma que está obligada a dar respuesta al interesado, también por escrito, dentro del plazo legal bajo responsabilidad. ¿Cuál es el plazo máximo asignado y qué hacer ante la falta de pronunciamiento o respuesta motivada? Muy bien, muchas gracias. En principio, la petición, el derecho de petición o la petición administrativa es el inicio de un procedimiento administrativo. Es una de las formas de inicio de un procedimiento administrativo, porque también los procedimientos pueden iniciarse de oficio, no olvidemos, ¿no? Pero lo que contempla la Constitución como un derecho fundamental, ese derecho de petición, lo vamos a utilizar como un inicio del procedimiento administrativo, porque en el procedimiento administrativo, como lo vuelvo a decir, no solamente se va a iniciar a través de un derecho de petición personal, particular, sino también puede haber un inicio de oficio por parte de la propia administración. Eso es uno. Dos, lo que puedo indicarle que en el mismo texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General ya está señalado que como plazo máximo para resolver un procedimiento administrativo de calificación, ¿no?, que no es de aprobación automática, el plazo máximo es de 30 días hábiles. Ahora bien, si a usted no le responden dentro del plazo, usted tiene la posibilidad de interponer los recursos que le franquea el propio texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo. Tendría que revisar el artículo 218, 219 y 220. Ahora, si a usted no le dan respuesta dentro del plazo, aparte
podría optar también por lo siguiente: aplicar silencio administrativo negativo o positivo. Negativo cuando usted quiere pasar al superior en grado y luego obviamente se va a ir al Poder Judicial. Si es positivo es porque usted tiene la seguridad que la petición que ha efectuado es un derecho que se le reconoce, ¿no? Y que usted, con la sola presentación de el documento o el formato a través del que se le aprueba su derecho, ha aplicado silencio positivo. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Principio de eficacia, ¿no? Principio de eficacia. Sí, no había explicado todavía el principio de eficacia, por favor. Ya. El noveno principio, el principio de eficacia. Y cuando hablamos de estos principios, los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental. Ser eficaces, ser eficientes dentro de nuestro trabajo en la administración pública o privada, es importante reconocer las diferencias, ¿no? Porque muchas veces se confunde. Dicen que es eficiente, es eficaz, pero hablamos del principio de eficacia dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Y cuál es la diferencia? Yo puedo decir que Catherine es muy eficiente y Paul es muy eficaz. ¿Cuál de estos trabajadores me conviene seguir contratándolo? ¿No? O la SUNAR es eficiente y la SUNAT es eficaz, o la OMPE es eficiente y el Jurado Nacional de Elecciones es eficaz. A ver, cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de ese trabajo, de esa respuesta oportuna que da una persona, o en este caso la administración, dentro de lo que se ha programado y con los recursos que se le ha facilitado para dar esa respuesta. Para esto hubiera sido muy importante, podría utilizar la pizarra, si me ayuda, ¿no? Para poder nosotros dar una respuesta un poco más didáctica y también la gente que nos está viendo pueda tener una mejor idea, ¿no? Acerca de la diferencia entre eficiencia y eficacia. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. A ver si esto... Muy bien, acá. ¿El otro plumoncito me pasa, por favor? ¿Tiene otro plumón? Eficiencia y eficacia. Rojo, por acá, rojo. Uy, a ver si me facilita. Ya, es importante esto, mis estimados amigos, porque no nos podemos quedar con la lectura sobre aquellos formalismos cuya realización nos inicia en su validez, ¿no? No determina aspectos importantes de la decisión final, etc. Lo que tenemos que tener claro es que cuando se habla del principio de eficacia es determinar qué es eficacia o qué es eficiencia, ¿no? Eficiencia, ser eficiente, implica que se dé una, en el aspecto netamente del procedimiento administrativo, exista una respuesta oportuna dentro del plazo legal con todos los recursos con todos los recursos humanos y logísticos que se le ha proporcionado, ¿no? Recursos humanos y logísticos que se le ha proporcionado. Esto es ser eficiente.
Me dicen como Freddy Garro, me dicen, oiga, usted me va a emitir al mes mínimo 100 actos administrativos, 100 resoluciones resolviendo peticiones, apelaciones en esta institución pública que viene a ser un gobierno local, por ejemplo. Entonces me dicen, ya, muy bien, yo llego al día 29, ¿no? Al día 29 del mes y ya he emitido las 100 resoluciones. ¿Ya? Al día 29 del mes. Entonces estoy siendo eficiente. Estoy siendo eficiente. Pero ¿qué pasa si yo soy eficaz? Y ahí hablamos de eficacia. ¿Cuál es la diferencia? También voy a dar una respuesta oportuna, ¿ya? Una respuesta oportuna para la misma tarea que me han dado, ¿no? Pero la diferencia es que yo lo puedo hacer quizás solamente dentro de los 24 días. Y ya he producido más, 150 resoluciones. Entonces, ser eficaz, ¿qué implica? Implica que yo produzco más en menos días y por tanto le estoy ahorrando a la institución pública o privada que me está dando la misma tarea ante una persona que es eficiente. Entonces nos dicen, los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental utilizando el menor número de recursos, siendo más productivos. Entonces, esa es la diferencia entre ser eficiente y eficaz. Y eso es lo que se prosura, por lo menos como principio dentro del procedimiento administrativo. Pasamos al siguiente principio. Amigos, sean abogados, sean funcionarios, sean servidores, estudiantes de derecho, trabajadores de la administración pública, cualquier persona que está participando de este diplomado. Me tomo mi tiempo de explicar estos principios porque es muy importante aplicarlos. Cuando yo voy a emitir un acto administrativo, sea un informe, un memorando, emitir una resolución, ¿no? Etcétera, una directiva, etcétera. Pero sobre todo cuando voy a emitir una resolución o un acto resolutivo que me va a dar la posibilidad de motivar mi decisión, pero sobre todo cuando se juega intereses en las cuales tienes que resolver en base a los documentos presentados, a los hechos que se han suscitado, y tienes que verificar si efectivamente pasó eso o no pasó, vas a traerte a la memoria este principio, principio de verdad material. Los abogados bien sabemos, sobre todo los abogados penalistas, que todo se resuelve en base a los hechos que se han constatado o los hechos que han imputado, ¿no? En el ámbito procesal penal a una persona que se le ha denunciado y se está investigando, ¿no? De igual manera, en un procedimiento administrativo, cuando va a resolver una causa en materia administrativa y que tenga como contenido una supuesta verdad, tienes que leer muy bien, aplicar muy bien el principio de verdad material. ¿Y cómo así? En el principio, en el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones. Yo no puedo emitir un acto administrativo porque me parece, o porque me parecía, o porque daba la impresión. No. Yo tengo un documento, ¿no? Yo tengo un expediente administrativo, y aquí me han presentado una declaración jurada, aquí tengo documentos, tengo fotografías, ¿no? Tengo boletas, etcétera, etcétera, etcétera.
esos componentes del expediente administrativos me van a generar certeza para tomar una decisión. Yo no puedo decir, respecto a un documento que me han presentado, que es una declaración jurada o una constancia de trabajo, no puedo decir que esa constancia no es tal. No puedo hacer aparecer una verdad material del contenido de ese documento por otra verdad. Entonces, en el procedimiento, la autoridad administrativa competente debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas necesarias, ¿no? Por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellos. ¿Y esto qué implica? Que en muchos procedimientos, en expedientes administrativos, las autoridades, ¿cómo resuelven? Solamente resuelven con lo que les han presentado, con lo que existe dentro del acervo documentario, o han pedido alguna documentación de alguna otra área, pero a veces no basta, no basta. Si a mí me presentaron, por ejemplo, en un procedimiento administrativo sancionador pecuniario, me dicen, oiga, acá está el recibo, yo que pagué mi impuesto predial, pero no me tomo la molestia de pedir al funcionario competente o a la dependencia competente para verificar si dicho documento es verdadero. Y si es verdadero, lo interpreto como que si fuera falso, estoy faltando al principio de verdad material. Entonces, todo acto administrativo resolutivo debe sustentarse en una comprobación de una verdad material. ¿Ya? Entonces, este principio es importantísimo para nosotros tomar la decisión correspondiente. Como abogado, yo les cuento de mi experiencia. Muchas veces he comprobado que se afecta el principio de verdad material cuando no se toma en cuenta, por ejemplo, algunos documentos verdaderos, auténticos, ¿no? Fidedignos, y que su contenido no tiene ninguna objeción respecto a su verdad, se interpreta de diferente manera. Y ahí es donde se afecta el principio de verdad material, ¿no? Y en segunda instancia nos han dado la razón. O si no nos han dado en segunda instancia la razón, cuando llega a través de un proceso contencioso administrativo al Poder Judicial, en la cual nos dan la razón. Pero ahí ya se ha puesto en movimiento todo el aparato administrativo, incluso llegando al aparato de la Administración de Justicia, y eso trae consigo también, pues obviamente, carga procesal, gastos innecesarios a la administración pública cuando se afecta este principio de verdad material. Vamos entonces con el siguiente principio. Principio de participación, ¿no? Principio de participación, se pasó. Vamos, por favor. Principio de participación. Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa. Sin embargo, uno cuando va a alguna institución te pone algún pretexto, te dicen, oiga, usted tiene que pedirlo por escrito, si no, no le voy a dar, ¿no? Cualquier otro tipo de trabas. Lo único que a usted le puede limitar, mi estimado amigo, es cuando se va a afectar un derecho a la intimidad por seguridad nacional, ¿no? Y todo esto que de alguna manera podría poner ciertos límites para que usted pueda acceder a revisar o participar dentro de un procedimiento administrativo, tiene que estar expresamente, ¿no?, excluido por ley, por seguridad nacional, por ejemplo,
cuando se trata de un caso de intimidad que podría de alguna manera afectar, ¿no?, el honor, ¿no?, la buena reputación de una tercera persona. Entonces, ahí sí, yo creo que están en toda la razón. Pasamos al siguiente principio, el principio de simplicidad, ¿ya? Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deben ser lo más sencillos posible, lo más sencillo posible, ¿no? No es necesario poner y sobre todo ahora con todas las normas que se han estado dando en estos últimos tiempos acerca de la simplicidad, deberán ser sencillos, deberán eliminarse todo tipo de trabas burocráticas, ¿no?, toda complejidad innecesaria, ¿no? Los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se les persigue cumplir. Este principio de simplicidad ya tiene relación con las últimas modificatorias que se ha venido dando a través de diferentes decretos legislativos para que se haga más sencillo los procedimientos administrativos. Pasamos al siguiente principio, que es el principio de uniformidad, ¿no? A ver, ¿qué buscamos con el principio de uniformidad? La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general, ¿ya? Entonces, si el ejemplo claro que puse ahí también es que si en el texto único de procedimientos administrativos, ¿no?, o en la ley de procedimiento administrativo general nos dicen, oiga, para que usted pueda acceder a obtener una licencia de funcionamiento en el caso de gobiernos locales, tiene que presentar los siguientes requisitos, ¿no? Copia literal de la empresa que está constituida, ¿no? Documento del representante legal, el certificado de seguridad en defensa civil, ¿no?, etcétera, pago de la tasa, etcétera. De igual manera debería de ocurrir en la otra institución. O sea, y en el ejemplo de el Tupa de Huacho, ¿no?, debe ser lo mismo. Te voy a resolver en plazo de 7 días, en plazo de 15 días, debes adjuntar tu tasa, lo mismo debería ser. O sea, debería haber uniformidad ante procedimientos similares. No tiene por qué ponerte más requisitos en un procedimiento que sea similar en otra entidad pública en la cual haces una petición similar. No podría. Entonces, para eso nosotros tenemos que manejar los principios y identificando el principio de uniformidad, señalar, oigas, si en esta entidad para otorgarte la partida de defunción solamente te piden que lleves el acta de defunción, pago de derecho y que eres un familiar, ¿por qué usted me va a tener que pedir mucho más? No, ¿por qué usted me va a pedir el informe del hospital, etcétera, etcétera? Entonces, tiene que haber uniformidad cuando hay los procedimientos en los cuales los requisitos deberían ser similares, ¿ya? Pasamos al siguiente principio. A ver, cuando hablamos de predictibilidad o de confianza legítima, vamos a hablar de lo que puede pasar más adelante. ¿Qué respuesta voy a obtener más adelante? ¿Ya? Es importante esto porque yo lo podría leer y pasar y decirle, oiga, ya, bueno, el principio de predictibilidad implica que ustedes a futuro van a tener una idea de la respuesta que ustedes van a obtener de parte de la administración. Pero es importante hacer un análisis. Justamente de esto se trata este diplomado. De este diplomado no es simplemente trasladar estos conocimientos, ¿no?, sino analizar. ¿Qué implica la predictibilidad? ¿Predictibilidad de qué viene? De la palabra predecir. ¿Qué implica predecir? Es ver a futuro qué podría pasar. ¿Qué podría pasar? Y confianza legítima, ¿qué implica? Confianza legítima dice, oiga, lo que voy a recibir más adelante me parece que va a ser este resultado, positivo o negativo. Yo voy a tener esa confianza legítima, que cuando vaya a un procedimiento administrativo me van a dar una respuesta favorable. ¿Por qué? Porque sé que estoy cumpliendo con los requisitos, sé que mi derecho me asiste, sé que la declaración que me van a dar me asiste.
Y si veo que no he cumplido con los requisitos o no me corresponde el derecho, está bien forzada la figura. Muy probable que no me den la razón. Entonces, para eso yo tengo que tener conocimiento y tengo que reflexionar y decir, oiga, en este punto me va a favorecer el principio de predictibilidad o de confianza legítima. Para eso, ¿qué nos dice el título preliminar del artículo 4 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo? Nos señala que la autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz. Información veraz, ¿qué implica? Que cuando yo voy a ir a pedir algo o voy a necesitar que me resuelvan, yo voy a tener información clara. En el texto único de procedimientos administrativos, en el TUPA o en los reglamentos o en las directivas de una institución, van a decir, oiga, usted necesita información, se la vamos a dar en 5 días hábiles o 7 días más 5 días adicionales. Su licencia de funcionamiento se la vamos a entregar en 15 días. La partida de nacimiento es al instante, etc. Ahí es donde identificamos que hay peticiones de aprobación automática o hay peticiones que van a ser sujetas a calificación, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, a través de este principio, usted va a saber que hay confianza, es predecible lo que a usted le podrían responder más adelante en la administración. A través del principio, el administrado puede tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, la duración estimada y los posibles resultados que va a obtener dentro del procedimiento administrativo. Tengo la confianza que en 10 días me van a otorgar mi licencia de funcionamiento. Tengo la confianza que como plazo máximo mi resolución administrativa sale en 30 días hábiles. Si no, voy a aplicar silencio, positivo o negativo. Positivo ya reconociendo mi derecho, negativo para pasar a la siguiente instancia. Pasamos al siguiente principio. ¿Estamos bien? A los que están en vivo y en directo pueden hacer una pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto para responder, para poder compartir conocimientos, experiencias, como las preguntas que me desarrollaron anteriormente. Para los que están de manera sincrónica también es un aporte para la capacitación que se están desarrollando de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y para cumplir con algunos requisitos que hoy implica la participación en diferentes concursos públicos en diferentes entidades de la administración pública, ya sea a nivel del gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos autónomos, entre otras instituciones. La pregunta es, por favor. ¿El principio de participación está vinculado siempre a la solicitud de acceso a la información o qué otros casos? El principio de participación no solamente está vinculado para el acceso a la información o las solicitudes del acceso a la información pública. El principio de participación implica también que el administrado pueda acudir a cualquier institución y pueda solicitar incluso sin expresión de causa alguna de acceder a algunos expedientes administrativos. El principio de participación implica que los administrados también puedan ser atendidos por los funcionarios de la administración pública y se les pueda dar una orientación, se les pueda explicar en qué situación se encuentra el expediente administrativo. Esa es la idea del principio de participación. Muy distinto, o en todo caso tiene cierta relación con el principio de debido procedimiento, que como expliqué, en principio de debido procedimiento se van a garantizar todos los derechos que tiene el administrado de acceder al expediente, de ofrecer medios probatorios, de obtener una decisión motivada y fundada en derecho,
de ser notificado válidamente, de ofrecer medios probatorios, descargos, alegatos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Pasamos al siguiente principio. Estamos en el principio de privilegio de controles posteriores. Como lo decíamos ya hace un momento atrás, el principio de veracidad implica que los administrados puedan presentar documentos, entre otros, dentro de un procedimiento administrativo y se genera ahí el expediente. Ahora, en la tramitación de los procedimientos administrativos, también va a llegar un momento en el cual se va a revisar dicha documentación. Y ahí viene a aplicarse el principio de privilegio de controles posteriores, ¿no? En la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la norma sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada sea no veraz. A ver, cuando voy a ingresar un expediente administrativo, yo puedo presentar todo un legajo de documentos para obtener una respuesta favorable de la administración o de la institución estatal. Pero ojo, que inicialmente me pueden dar la buena fe procedimental y aceptármelo, y en base también al principio de veracidad, de presunción de veracidad. Pero ojo, que eso no quiere decir que si usted presentó un documento falso, un documento incompleto, un informe que no corresponde para ese procedimiento, siempre va a quedar ya zanjado. No, no, no. A través del principio de privilegio de controles posteriores, se puede hacer una revisión de dichos documentos. Y no solamente la revisión del contenido de esos documentos, revisión superficial, ¿no? Sino que también se puede revisar el contenido sustancial. O sea, si ese informe estaba correcto, si ese informe o documento que presentabas era acorde a la petición que desarrollaste. Y si no fue así, por ejemplo, te pueden declarar la nulidad del propio acto administrativo que te reconoció un derecho, que declaró un derecho, que impulsó el procedimiento, pueden retrotraer a un determinado momento en la cual, ¿no?, tienen que hacer la calificación correspondiente. Ojo, que en base a este principio de privilegio de control posterior es que se dan muchas nulidades de actos administrativos. Y esto normalmente se ve mucho más en los sectores, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, por decirlo menos. Por decirlo menos. Y ahí la lucha es férrea, reasignaciones, permutas, nombramientos, impugnaciones a los concursos, ni qué decir, es pan de cada día. Y ahí están siempre aplicando el principio de privilegio de controles posteriores. Nulidades de contratos, ¿no? Incluso en los propios procedimientos de contrataciones del Estado. Entonces, este principio de privilegio de controles posteriores, o al margen de la propia normatividad que tienen este tipo de procedimientos, ¿no? Pero como regla general dentro de un procedimiento administrativo, el principio de privilegio de controles posteriores da esa posibilidad de revisar e incluso declarar la nulidad. Este ejemplo, por ejemplo, que pusimos, el caso de Mario Hart y Corina Rivadeneira ya en su momento, ¿no? Verificaron el certificado domiciliario, ¿no?, de esta pareja que se casó en Huaral, si no me equivoco, ¿no? Y veía que nunca habían vivido en Huaral, entonces por ahí cabía la posibilidad de anular, ¿no?, el acta de matrimonio, ese acto administrativo a través del cual reconocía ese vínculo, ¿no?, matrimonial del señor Mario Hart y Corina Rivadeneira. Entonces,
No es que porque yo ya pasé, presenté los documentos y me emitieron el acto administrativo, nunca me lo van a revisar. Ojo que sí, para poder hacer el principio de privilegio de controles posteriores, existen plazos. No toda la vida, pues después de 10 años no te va a estar declaran la nulidad, una resolución de un acto administrativo. Todo tiene su plazo, ¿no? Y hoy en día, como plazo máximo, en el caso de actos administrativos, están a los 3 años. Pasamos al siguiente principio, por favor. Me dicen que se está agotando la batería. ¿Qué batería se está agotando, por favor? Hay que tomar las previsiones también, ¿ya? Muy bien. Gracias por acompañarme, por disponer de su tiempo valioso en cada una de estas sesiones, que nos estamos capacitando conjuntamente con todos los participantes. ¿Hay una pregunta, me dicen? ¿Sí? El principio de predictibilidad está ligado al TUPA de un procedimiento administrativo. El principio de predictibilidad como regla general en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General nos va a dar la idea que cuando ya tienes conocimiento de los requisitos, de los plazos, ¿quién es la autoridad que te va a dar una respuesta en primera instancia? ¿Quién es la autoridad que te va a dar una respuesta en segunda instancia? ¿Qué resultado podrías tener? Es que va a estar relacionado no solamente con el TUPA, sino también ante otro tipo de procedimientos dentro de una entidad pública. Claro que sí, en el TUPA me aparece, oiga, me dice, para poder darte una respuesta positiva, tú me vas a presentar tales documentos, me vas a pagar esta tasa, yo te voy a dar respuesta en tantos días, ¿no? En los TUPAs, por ejemplo, los plazos son 7 días, 15 días, etc. Autoridad que resuelve en primera instancia es tal, segunda instancia es tal. Mira, que ya te predijo, ya te dijo quién va a resolver, y si no te resuelve favorable, ¿a dónde va a subir? ¿Y en cuántos días va a ser? Claro que sí. ¿Ya? Muy bien. Pasamos al principio del ejercicio del legítimo del poder. La autoridad, estos principios ya son novedosos, se ha ido dando en los últimos años. ¿Ya? Principio del ejercicio legítimo del poder. La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan, ¿no? Entonces, no pueden excederse más allá de las facultades o potestades que se les ha otorgado, ¿no? Si a mí me dan competencia por grado, yo soy el gerente general de una institución, no va a estar resolviendo lo que le corresponde al subgerente, ¿no? Entonces, si a mí me dicen, oiga, usted va a resolver en última instancia la nulidad, yo sé que va a llegar la nulidad. Lo van a elevar. Si me dicen que yo voy a resolver la apelación, lo tendré que hacer. Entonces, voy a tener claro el principio del ejercicio legítimo del poder. Yo no puedo ir abocándome a algo que no me corresponde. ¿Ya? Eso es lo que nos señala el principio del ejercicio legítimo del poder. Yo no puedo estar actuando en contra de lo que le corresponde a otro funcionario. Pasamos al siguiente. Nos falta poco para terminar esta primera lección. ¿Ya? Por favor. Gracias por su paciencia. Gracias por este tiempo. El día de mañana vamos a continuar en vivo y en directo y también de manera sincrónica, ¿no? Ya con conceptos muchos más sencillos, aplicables también dentro del procedimiento administrativo. El principio de responsabilidad. ¿Qué pasa cuando uno trabaja en la administración pública? Por lo general hay dos formas de ingresar. Uno es por concurso y otra es de manera directa. Y dirán, pero doctor Garro, tanto el decreto legislativo 276, ¿no? la ley de carrera administrativa, su reglamento, el decreto legislativo 1057 y todas las modificatorias que se hacen,
y las otras normas y los otros regímenes laborales dicen que como principio general es que todos debemos ingresar a la administración pública por concurso. Claro, esa es la regla general y es lo que debería de ser, pero muchas veces no pasa eso. Y bien sabemos que no pasa eso, porque las propias normas y la propia realidad permiten que muchos trabajadores ingresen sin concurso. Los que son contratados por orden de servicios, por locación, otros temporalmente por CAS, llegaron a concursar por CAS también algunos, otros ingresaron directamente también por CAS confianza, o funcionarios designados por confianza, como lo permite la propia norma, ¿no? El decreto legislativo 276 y los propios manuales, actualmente, manual de clasificador de cargos de instituciones públicas. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la administración pública, tenemos que ver el principio de responsabilidad. La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa conforme a lo establecido en la ley. Cuando un funcionario o servidor público trabaja en una institución pública, tiene que estar preparado para poder responder por los activos y los pasivos y las consecuencias de su accionar, las consecuencias de su desempeño como funcionario servidor. Si yo como funcionario servidor me equivoco y le hago daño a un tercero, obviamente esa persona afectada, sea persona natural o jurídica o empresa, va a pedir que la administración pueda resarcirle por los daños ocasionados. Y ya la administración, al funcionario servidor público, le va a pedir que pueda repetir o pagar, en otras palabras, ese daño que ha sido indemnizado a los terceros. Dígamelo de manera más sencilla, doctor Garro. Emito un acto administrativo a través del cual dispongo la retención de bienes de una persona natural o jurídica. Y cuando se revisa el acto administrativo y los antecedentes, se advierte que hubo un exceso, que no competía hacer esa retención, que no competía hacer esa clausura, que no competía las sanciones económicas, obviamente se ha causado un daño al administrado, a ese tercero, sea persona natural o persona jurídica. Y quienes saben defender sus derechos, sí van a pedir que se pueda indemnizar. Y la administración en muchos casos, cuando hay funcionarios competentes y capacitados y saben que hubo una equivocación por parte de un funcionario de la administración, sí van a tener que indemnizar, sí van a tener que reconocer. Y si bien es cierto, la administración paga por eso, pero también la propia norma exige que puedan pedirle al funcionario o servidor que pueda cubrir esos gastos que ha ocasionado con su mal accionar o con su negligente accionar por parte de la administración. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico, ¿no? Un ejemplo claro, ¿ya? A ver, en una oportunidad, cuando yo trabajaba de gerente de servicios públicos en una entidad pública, se dispuso el retiro de unos toldos que invadían ya más allá, eran superficiales, los tomos estaban en la parte superior, los toldos invadían más allá de lo que eran las veredas de una calle, pero y por tanto afectaban el ornato de la ciudad. ¿Correcto? ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿Bien? Correcto. Y de este empresario, como de sus vecinos que estaban en toda la avenida, se dispuso el retiro de todos los toldos, de todos los toldos. Toldos que estaban ya estructurados en algunos casos, bien hechos, presentables, ¿no? Y los otros eran toldos que no estaban bien presentables, con telas
viejas, inadecuadas, no, etcétera, de manera informal. Pero se toma una decisión a rajatabla para retirar los toldos de todos esos establecimientos comerciales en la creencia que todos no contaban con la autorización para poder poner esos toldos. ¿Qué pasó? Resulta que este establecimiento comercial y este empresario que había puesto los toldos con las medidas reglamentarias, ¿no?, con la debida autorización y la presentación correspondiente, no se quedó de brazos cruzados. Él reclamó a la administración, dijo que él había invertido más de 3,000 soles, que le habían dado una autorización por la Gerencia de Planeamiento Urbano, que tenía todos los pagos que había desarrollado, que le había afectado económicamente y también estaba afectando a su patrimonio. Mira, la decisión que había tomado el gerente de servicios públicos en su momento fue una decisión aparentemente dentro de la legalidad, porque si bien es cierto, los vecinos de este empresario estaban trabajando de manera informal, habían puesto toldos más allá de la vereda, que afectaba el ornato, todo, pero también al que fue formal, al que tuvo la autorización igual, ¿no?, arrasaron con todos. Pero uno de ellos dijo que no, lo mío está en regla, lo mío tenía la autorización, lo mío pagué por el derecho. Todo estaba dentro de las especificaciones técnicas para poder contar con dicho toldo y la publicidad adosada a la fachada. Y por tanto, la administración lo mínimo que tiene que hacer es resarcirme el daño económico. Y se sacó un acto administrativo reconociendo dicha negligencia en la cual habría incurrido el funcionario y retribuir a través de un pago económico a dicho empresario. Y ahí es donde se aplicó este principio de responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Muy bien. ¿Pasamos al último? ¿Estamos en el último, el penúltimo? El principio de acceso permanente, ahí está que la autoridad administrativa está obligada a facultar información a los administrados que son parte de un procedimiento, ¿no?, administrativo tramitado ante ellos. Cuando hablamos del principio de acceso permanente, que implica que en la administración no les pueden estar poniendo trabas. No te están diciendo hoy pídelo por escrito, que hoy no puedo, no. Aquí el asunto es claro. El acceso puede ser permanente para que en cualquier momento del referido procedimiento puedan conocer su estado de tramitación y acceder a obtener copias de documentos contenidos, ¿no? Esto es sin perjuicio del acceso a la información que franquea la ley. Y cuando se trata más de un derecho de defensa, no tienes por qué estar pidiendo a través de un documento. ¿Algo final, por favor? Muy bien. Muchísimas gracias, mis estimados amigos. El día de mañana nos reencontramos a las 7:30 de la noche para continuar con los siguientes ítems de este diplomado. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por haber estado escuchándome en esta primera clase, en esta primera sesión de este importante diplomado que está realizando la institución privada Seobra SAC. Freddy Garro, un servidor, un amigo de ustedes, les dice muchas gracias. El día de mañana nos reencontramos con los que están participando en vivo y en directo, y para los que participan de manera sincrónica, también les digo muchas gracias. Nos vamos a reencontrar en la segunda sesión de este importante diplomado. Muchas gracias a ustedes.